Buenas tardes a todos los que estén escuchándonos y vamos a iniciar el ciclo de Arquitectura Cósmica, edición séptima, dedicado a la ciencia de datos. Este ciclo forma parte de una serie de ciclos patrocinados por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y han sido posibles sobre todo por el entusiasmo y colaboración esenciales de la doctora Elena Vendala y del doctor Guillem, y por supuesto del profesor Grisolía, que es el alma mater de esta fundación. En el ciclo de este año vamos a hablar de ciencia de datos y aparecerán términos como aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, y a lo largo de este ciclo pues espero que los que se conecten a él puedan entender qué hay detrás del estudio y del análisis y de la metodología que actualmente se utiliza para manejar grandes volúmenes de datos. Grandes volúmenes significa, por ejemplo, todas las comunicaciones que diariamente hacemos con nuestros móviles en el mundo. Por ejemplo, en astronomía, el satélite Gaia, la misión Gaia, está cartografiando 1.000 millones de estrellas. Al final del ciclo habrá una sesión dedicada a cómo se utilizan estas tecnologías para el análisis de datos de ondas gravitatorias. El ciclo empezará con una charla del profesor Emilio Soria y seguirá en los jueves sucesivos con el profesor José Martín y Manuel Sánchez primero y luego José Martín, que nos hablarán de estos términos de los que he mencionado antes: inteligencia artificial, aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina y la versión cuántica. El profesor Emilio Soria es el coordinador de este ciclo, que es catedrático de Ingeniería Electrónica, es licenciado en Física Premio Extraordinario, doctor en Ingeniería Electrónica, tiene numerosas publicaciones y ponencias y congresos y varios libros editados. Él va a ser quien inicie este ciclo con su charla. Y antes de empezar, pues ahora el doctor Guillem, si está para una pequeña introducción o presentación de la Fundación. Buenas tardes. Están ustedes, estáis vosotros en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, una institución con 40 años de existencia y dedicada, entre sus objetivos tiene la revalorización de la ciencia, la tecnología y el mundo de la empresa. En ese contexto, siempre he dicho que si organizar una jornada es una cosa relativamente difícil, lo difícil es llegar a la séptima edición, como en este caso, de la arquitectura cósmica, con el apartado de ciencia de datos y, obviamente, del profesor don Santiago Grisolía, Elena Vendala, el doctor Ibáñez, el doctor Soria en estos momentos y yo estamos muy satisfechos de poder desarrollar esta séptima edición con el título de Ciencia de Datos. Entonces, pese al mal día que nos ha acompañado, la ilusión es tremenda y doy paso ya a que los auténticos protagonistas del acto desarrollen su colaboración. Muchas gracias y bueno, gracias por todo. Y gracias a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Yo creo que ya, si el profesor Emilio Soria está ya conectado, podíamos empezar. Muy bien, voy a compartir pantalla. A
ver si me deja. A ver. Yo creo que ya estáis viendo la pantalla, digamos, la de presentación. Y bueno, en primer lugar, pues, lo que sí quisiera es agradecer en primer lugar a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados por haber pensado, digamos, en este ciclo y en mi persona. En segundo lugar, dar las gracias al doctor Ibáñez, porque él hablaba de mí como coordinador cuando en verdad el verdadero gestor de la idea ha sido él. Simplemente yo lo único que he hecho ha sido juntar a unos cuantos amigos especialistas en este tema. Y en tercer lugar, pues bueno, quisiera agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que como muy bien ha dicho el doctor Guillén, a pesar del tiempo y a pesar de estas horas, pues bueno, pues van a invertir algo de tiempo en conocer un poco más de estos temas que ahora están muy de moda. Me imagino que todo el mundo, la palabra ya inteligencia artificial sale hasta en la sopa, y vamos a hablar de otras que se conocen menos, pero que sin embargo están directamente relacionados con ese término. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de datos, es importante diferenciar o tener claro lo que nosotros tenemos como datos. O sea, lo que nosotros consideramos como dato no es, digamos, el concepto clásico de dato de, pues es un número dentro de una hoja Excel que podemos analizar, o es una lista de números que tenemos y que sobre cualquier fenómeno que podemos analizar, sino que en verdad un dato lo que es para nosotros es cualquier pieza de información. Y con esa definición de cualquier pieza de información, nuestro concepto de datos se amplía, porque, por ejemplo, para nosotros dato es un trozo de texto, para nosotros dato es una imagen, para nosotros un dato es un vídeo. Entonces, como ha dicho el profesor Ibáñez cuando abría esta conferencia, pues ahora evidentemente todo el mundo está navegando por internet, se conecta a través de redes sociales y nos encontramos con este tipo de datos que estaba comentando. Este tipo de datos se conoce como dato no estructurado, en cuanto que no tiene un tamaño fijo y no tiene una estructura fija. Y entonces, pues bueno, es un nuevo tipo de dato que ha aparecido en los últimos años. ¿Es importante este dato? Bueno, pues yo siempre pongo esta gráfica para resaltar la importancia de este nuevo tipo de dato que ha aparecido y que está demandando un nuevo tipo de perfil para justamente analizarlo. Si os fijáis en la escala son exabyte, un exabyte para situarnos, porque muchas veces se habla de grandes números, pero hasta que no encuentras un fondo de escala, los grandes números no tienen mucho significado. Bueno, hay una anécdota famosa por ahí de Feynman, cuando se iba con su padre y su padre le iba explicando los diferentes tamaños de las cosas y siempre le hacía analogía. Pues vamos a establecer una analogía parecida. Entonces, a mí me ha parecido que una analogía que ya llama la atención es esta. Un exabyte son 6.900 millones de discos de música en formato MP3. Entonces, hay que darse cuenta un poco la cantidad de música que coge en un disco en formato MP3 y un exabyte, estaríamos hablando de 6.900 millones de discos. Teniendo esto claro, pues nos podemos ir a la gráfica. Entonces, en la gráfica, fijaros que la escala va subiendo cada 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 exabytes, y fijaros que tenemos un crecimiento de tipo exponencial. Y en ese crecimiento de tipo exponencial, fijaros que lo que más crece son justamente los datos de tipo no estructurado. Justamente los datos que, digamos, se corresponden con datos de vídeo, datos de texto y datos de imágenes. Entonces, a día de hoy, digamos, los que nosotros podemos analizar de forma clásica cualquier estadístico serían los datos estructurados, que es la barra azul, mientras que los datos no estructurados, que vuelvo a repetir, imágenes, texto y vídeo, serían los de la barra naranja. Así que fijaros qué cantidad de información tenemos a día de hoy en forma no estructurada para analizar. Vamos a ver las diferentes fuentes de estos tipos de datos no estructurados. Entonces, la primera gran fuente es Internet. Internet, aquí os he puesto la comparativa de lo que pasaba en Internet en un minuto en el 2019 y lo que pasaba en el 2020 en un minuto. Para hacer cálculos rápidos, un año tiene 525.600 minutos. Vamos a hacer una aproximación así a lo duro, y entonces vamos a suponer que son 500.000 minutos.
Entonces, lo que tenemos que hacer es cada uno de estos números dividirlo por 2 y ponerle 6 ceros. Si hacemos esa operación matemática relativamente simple, números que aparecen como muy inocentes empiezan a cobrar una importancia bastante grande. Por ejemplo, número de compras online entre el 2019 y el 2020, pues el incremento ha sido solamente 100.000. Pero claro, 100.000 en un minuto. Si hacemos la operación que yo comentaba, nos vamos a 50.000, que sería la mitad de 100.000, le ponemos 6 ceros, 50.000 millones de dólares en un año en el incremento de compras online. Y si hacemos este ejercicio que yo acabo de hacer con todos los números que aparecen aquí, veréis que la cantidad de información que se mueve por Internet es una escala que hasta ahora, digamos, a nivel humano no teníamos. Nos vamos también por redes sociales. Esto es un report de enero del 2020 y quiero que comparéis los números que yo acabo de decir, que sería justamente la tercera columna, la que aparece como usuarios de Internet, con la cuarta columna, que es la que comentan el número de usuarios activos en redes sociales. Pues fijaros la cantidad de que ya estamos cercanos. O sea, si comparáis los dos números, hay una penetración del 60% en cuanto a Internet y hay una penetración casi de un 50% en cuanto a redes sociales. Es decir, el uso de redes sociales empieza a estar casi al mismo nivel, ese casi es relativo, evidentemente, que Internet. Con lo cual, el número de datos que se mueven por redes sociales también es bastante grande. Sobre esto, yo a lo largo de la charla iré recomendando algún libro que otro. Recomiendo, sobre todo a los más jóvenes que estén escuchando, la lectura de este libro. Este libro habla justamente de cómo nos están convirtiendo. Yo sé que el subtítulo que aparece abajo es duro, pero es que es así. O sea, una de las profesiones que hay en las grandes compañías tecnológicas son psicólogos de la conducta, que en definitiva les pagan para tenernos a nosotros enganchados cuanto más tiempo a sus productos digitales, mejor. Entonces, yo recomiendo que es un libro que se lea porque hace una comparación entre justamente cómo nos tienen el estar atado a unas determinadas drogas o sustancias, justamente a estar atado con este tipo de plataformas. Más fuentes de datos, Internet de las cosas. Esto que veis ahora mismo en la diapositiva, esto es una maravilla tecnológica. Es un sensor que puede ser perfectamente, pues eso, una moneda, yo diría que una moneda de €1, un poco más grande, pero poco más. Y este sensor puede medir esas variables que tenéis aquí en la columna de la izquierda. Luz ambiental, temperatura infrarroja, temperatura ambiental. Lleva 3 acelerómetros, uno en cada eje. Un giróscopo puede medir campo magnético, presión, humedad, lleva un micrófono. Y luego que encima este dispositivo es capaz de conectarse al móvil mediante una aplicación que te la proporciona el fabricante. Y no solamente eso, se puede conectar a otros dispositivos y luego encima se puede conectar a través de Internet. Con lo cual, fijaros, digamos, las posibilidades de obtener datos de este dispositivo. Pues este dispositivo, para que os situéis un poco de cómo está el precio en este tipo de cosas, pues este dispositivo con la batería cuesta 27 €. Y este dispositivo lo coges, enseguida lo puedes conectar al móvil y enseguida puedes empezar a captar esas variables que comentaba en la esquina de la izquierda. Claro, teniendo la tecnología a este nivel, pues entonces aparece un concepto que habréis oído. El primero que apareció fue Internet de las cosas y luego apareció otro concepto que fue Internet de todas las cosas. Y se cambió el concepto porque, en definitiva, con estos dispositivos tan baratos nos podemos permitir pues, conectar cualquier cosa a Internet. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Nosotros, cuando nos ponemos un dispositivo y salimos a correr y subimos nuestros datos a la nube, cualquier mascota que le podamos poner un dispositivo de seguimiento, podremos monitorizarla en tiempo real en la nube, hasta el propio tema de los electrodomésticos que se conectan a Internet, las televisiones inteligentes que se conectan a Internet, es decir, el número de dispositivos conectados a Internet no paran de crecer. Y aquí quería, para que vieseis la analogía del crecimiento,
En esta transparencia lo que veis como fondo, como círculo negro, es el número de sensores conectados a Internet y el círculo blanco son personas actualmente, digamos, en la Tierra. Fijaros que en apenas 5 años, del 2005 al 2010, el número de dispositivos conectados a Internet nos superó, nos duplicó en relación al número de personas que existían en la Tierra. Entonces, bueno, se ha dado esta cifra de en 2020 habrían, porque esta transparencia es de hace un par de años, 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que a día de hoy hay más de esos 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Segunda recomendación de libro. Este tiene un título que desde luego llama muchísimo la atención. Y lo que habla es justamente de los peligros que tiene cuando tú conectas todo a la nube y cuando no pierdes el tiempo, inviertes un tiempo importante en asegurar que todos esos dispositivos estén seguros a los hackeos. Entonces, lo ha escrito un especialista en ciberseguridad norteamericano y bueno, el primer capítulo lo abre de una forma bastante directa, en cuanto a que comenta el caso de un coche de estos autónomos que directamente lo hackean a nivel remoto y el conductor que va dentro del coche pues no puede hacer nada porque justamente el coche está hackeado y lo están moviendo pues justamente esos hackers que lo hackean a nivel remoto. También un libro interesante para leer, para ver, digamos, un poco los peligros que esconde esta tecnología. Independientemente de los peligros, lo que está claro es que esto no hay quien lo pare. Y yo creo que vamos a asistir en los próximos años, y esto también lo comento para los jóvenes que hay en la sala, porque va a ser un campo de trabajo interesante e importante en los próximos años, bajo mi punto de vista, con el tema de Internet de las cosas, porque a día de hoy lo que tenemos es un montón de dispositivos conectados a Internet, pero lo que falta es inteligencia. Es decir, nos han vendido durante muchos años el tema de las Smart Cities, pero de Smart tiene muy poquito. O sea, lo único que tienen son ciudades que están sensorizadas, pero no realizan ningún tipo de predicción. Yo creo que algo se considera inteligente o algo se considera adaptativo, que es en lo que estas disciplinas destacan, cuando tienen una capacidad para predecir o adaptarse al entorno. Entonces, la revolución que yo creo que ya la tenemos encima, porque ya se empieza a venir desde Estados Unidos, es empezar a meterle de verdad, inteligencia a todo este tema de los dispositivos conectados entre sí. Vale, pues fijaros, tenemos un montón de datos, fenomenal. Tenemos datos que básicamente se nos escapan a la comprensión humana en relación a la cantidad que tenemos, pero bueno, ¿qué podemos hacer con esos datos? Y entonces aparece un segundo elemento que yo creo que es clave, que es el tema del coste de almacenamiento. Lo que tenéis a la parte izquierda de la diapositiva, esto es un anuncio real, no lo he hecho con Photoshop, es un anuncio del 85 de lo que costaba un disco de 10 megas, no estoy hablando ni de gigas ni de teras, estoy hablando de 10 megas, un disco de 10 megas en el 85 y costaba $3.400, 3.400 euros, si hacemos un poco la cuenta directa. Y estoy hablando de 10 megas. Pues bien, relacionado con eso tenéis la gráfica de la derecha, donde tenéis una escala logarítmica, que no es lineal. Y lo que tenéis es el precio en dólares del megabyte. Y fijaros que en una escala logarítmica, cuando tienes una línea más o menos recta, es que la caída es de tipo exponencial. Con lo cual, fijaros que lo que nos costaba hace poquitos años 100, pues en apenas un año o dos, pues cuesta menos de 1 euro. Y eso, pues bueno, es una cosa muy importante, saber que tienes muchos datos y que tienes una tecnología muy barata para almacenarlos. Pero bueno, si los almacenamos y luego no hacemos nada, pues tampoco hemos avanzado. Segundo elemento interesante e importante, la gráfica que veis aquí. Si os fijáis en esta gráfica, lo que tenemos en el eje Y son operaciones que se podían realizar por segundo si uno tuviera $1.000 en el bolsillo. Pues bueno, nos vamos a principios de 1900 y evidentemente por segundo no puedes hacer ninguna operación por mucho dinero que tuvieses, porque allí los dispositivos de cálculo como que no existían. Y fijaros el crecimiento.
Fijaros el crecimiento tan brutal de la gráfica. Fijaros la escala, porque claro, uno ve la escala y dice, hombre, es un crecimiento lineal. No, no. O sea, cada factor que tenéis en la escala multiplica por 100.000 el valor que tenéis abajo. Entonces, fijaros que, por ejemplo, empezáis con una 100 milésima, luego vais a 1, luego vais a 100.000, luego subís a 10 elevado a 5, a 10, 10 elevado a 15 y 10 elevado a 20. O sea, este tipo de crecimiento a nivel tecnológico lo vais a ver en pocos sitios. Yo creo que solamente lo vais a ver aquí y pocos más. Luego, fijaros, vamos juntando cosas. Gran cantidad de datos, tecnología barata para almacenar y procesar, y dentro de esta tecnología barata para procesar, yo recomendaría, si tenéis tiempo, que vieseis esta página web, la que tenéis aquí de coral.ai, que es justamente la página, son dispositivos que tiene Google, y en esta página lo que vais a encontrar son estos dispositivos que muestro en la transparencia. Bueno, pues esto, por ejemplo, el que tenéis el segundo, el que os aparece como USB Accelerator, esto tiene el aspecto inofensivo de un stick de memoria, los clásicos USB que tú conectas en el portátil y que, pues eso, almacenan pues, diferentes tipos de datos, pues, documentos, música, lo que toque. Pues bueno, esto es un dispositivo que tú conectas a tu portátil y son capaces de mover sistemas de inteligencia artificial de última generación. Es decir, por ejemplo, este dispositivo que parece tan inofensivo, pues es capaz de mover los últimos avances en inteligencia artificial en visión. Y este dispositivo cuesta 50 euros. Y este dispositivo, si vais a la página web de Google, pues directamente os podéis bajar los ejemplos que os he puesto aquí. O sea, estos son 3 ejemplos que Google tiene para ese dispositivo. Entonces tú lo que haces es te bajas el modelo y automáticamente, digamos, ese dispositivo hace pues, lo que tenéis ahí. O te clasifica la imagen que tú le puedas pasar a través de fotos, o te segmenta la imagen, que sería la segunda característica, o bien, digamos, te estima la pose que tú estás haciendo delante de la cámara. Esto, por ejemplo, imaginaros que tuvieseis o montáis un gimnasio virtual. Es que ya tenéis todas las herramientas tecnológicas para justamente tener un sistema que compruebe de forma más o menos automática cómo van haciendo los ejercicios. Para daros cuenta también cómo está la tecnología, esto que vais a ver aquí, ahora, y esto es un premio que le dieron por el tema del COVID, esto está realizado con uno de estos dispositivos, con un JSON Nano, a ver si quiere ir el vídeo, y este dispositivo lo que hace es en tiempo real, está segmentando la imagen y está localizando a las personas. En tiempo real comprueba si se rompe la distancia de seguridad en un supermercado. Y en tiempo real pues va anotando el número de, digamos, de veces que esa distancia de seguridad no se ha respetado. Y esto se puede hacer, se tiene el código en internet y encima con un dispositivo del precio que comentaba antes. Vale, vamos a otro elemento que ha sido clave para el desarrollo de todo el tema de la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como cloud computing. Fijaros, vamos a ir uniendo los diferentes puntos que he comentado, que es cantidad de datos, capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, pero luego aparece el tema del cloud computing, que simplemente lo que hace es, vale, imagínate que a pesar de lo barato que es todo esto de almacenar y procesar, no tienes el suficiente dinero, por lo que sea, para comprarte uno de estos dispositivos. Pues bueno, tú lo que puedes hacer es alquilar tiempo de máquina a Amazon, a Microsoft o a Google, que digamos son las 3 grandes proveedores, IBM también anda por ahí, que son los, digamos, serían los 4 grandes proveedores de servicios de cloud computing. Tú pagas una cantidad ínfima en relación a lo que te costaría los dispositivos y tú lo que haces es subes tus datos a la nube, haces el modelo y te lo bajas. Y el coste en relación a comprarte un ordenador o un dispositivo de cálculo, pues realmente es ínfimo. Yo creo que lo que de verdad ha democratizado el tema de la inteligencia artificial ha sido justamente el cloud computing. Por eso hay tantas startups de inteligencia artificial a día de hoy. Porque, claro, con poco dinero
tú puedes empezar a lanzar una empresa de estas características, porque apoyándote en estas tecnologías de cloud computing, lo tienes. Vale, unimos todas las piezas, y entonces aparece el primer concepto que vamos a tratar esta tarde, que es el de Big Data. El de Big Data aparece justamente porque tenemos gran cantidad de datos de tipo estructurado y no estructurado, tenemos capacidad de almacenar y tenemos capacidad de procesar. Entonces aparece este concepto que la primera vez que aparece va ligado a las famosas 3 Vs. Digo las famosas porque todo el mundo que trabaja en el tema de Big Data siempre habla de las 3 Vs, que serían la velocidad, variedad y volumen. La manera de explicarlo, imaginaos por ejemplo en YouTube. Pues en YouTube tú lo que tienes ahí es, tienes datos con un gran volumen, evidentemente ahí se suben mucha cantidad de vídeos a lo largo del día, tienes terabyte, petabyte, gigabyte, o sea, ahí tienes gran cantidad de volumen. Segundo, variedad, tú te puedes encontrar imágenes, te puedes encontrar texto, te puedes encontrar vídeo. Y por último, la velocidad, continuamente se está cambiando. Pues cuando tenemos las 3 Vs, hablamos de Big Data. Que Big Data yo creo, bajo mi punto de vista, que es un concepto que se ha explotado mucho a nivel marketingiano estos años, pero yo creo que, bueno, como concepto está bien, pero aquí la clave no está en tener este Big Data, sino la clave está en explotarlo. ¿Y cómo lo explotamos? Y llegamos al siguiente concepto de esta tarde, pues lo explotamos con las técnicas que se conocen como Data Science. ¿Qué es un científico de datos? Bueno, pues un científico de datos es un perfil que sale por la necesidad de analizar el tipo de información no estructurada que comentaba al principio de la charla. Entonces, es un perfil que necesita tener un conocimiento de matemática y estadística porque va a desarrollar modelos de modelización y predicción y clasificación. Necesita también, evidentemente, programarlos, necesita tener conocimientos de programación y bases de datos, es el segundo círculo que veis aquí. Y el tercer círculo que se le pide a un perfil de estas características es que tenga conocimiento del negocio. Cuando hablo conocimiento del negocio, no me estoy solamente refiriendo a temas de económico, sino que tiene que tener conocimiento, cuando hablo del negocio, de la aplicación en la que va a trabajar. Es decir, ahora mismo hay muchos científicos de datos trabajando en física. De hecho, pondré algún ejemplo que otro, que están trabajando en cosmología y en partículas. Pues esas personas, esos científicos de datos, necesitan por lo menos tener un conocimiento de lo que están intentando modelizar. Porque si no, lo que nos encontramos es personas que hacen modelos, pero no saben analizar esos modelos, y eso no es un científico de datos. Un científico de datos es una persona que saca conocimiento usable a partir de los datos. ¿Cuál es el punto de partida de cualquier científico de datos? Pues yo siempre pongo esta transparencia que parece que es muy simplona, pero vamos, el punto de partida es una buena pregunta. Siempre cualquier trabajo en datos para un científico de datos parte de una buena pregunta. La segunda es justamente tener datos relacionados con esa buena pregunta, y lo tercero justamente el análisis que se hace de esos datos. Pero siempre el punto de partida lo da el especialista en el negocio o en la materia en la cual el científico de datos vaya a trabajar. Entonces os he puesto aquí alguna pregunta de negocio típica para que, digamos, un poco os sonara un poco a nivel más de negocio, que yo creo lo tendríamos todos más o menos claro. Y me voy a centrar en la segunda, en la de fuga de clientes, que es una cosa que para las compañías como que les pica mucho, porque es muy difícil captar clientes y entonces pues retenerlos es una cosa clave para ellos. Entonces simplemente, situación que se encuentran por ejemplo a día de hoy. Imaginaros una telco, una empresa de telecomunicaciones típica. Ellos tienen una serie de personas que tienen una serie de llamadas a lo largo del mes. Y entonces en esa serie de llamadas que son limitadas, porque las personas para llamar están limitadas y el tiempo también, pues tienen que decidir a qué personas llaman. Entonces, imaginaos que al mes ellos tienen que llamar a 1000 personas, pues una de las opciones es llamar al azar. Claro, cuando tú llamas al azar preguntando si la persona va a dejar la compañía o no, como lo molestes haciendo algo, pues seguramente te va a decir que sí, que no pensaba dejar la compañía, pero después de esa llamada seguro que lo va a dejar. Entonces, bueno, las empresas necesitan un sistema que les priorice
a los clientes en relación a cuáles tienen la mayor probabilidad de abandonar la compañía, digamos, el próximo mes. Entonces, con ese modelo lo que hacen es, bueno, pues vamos a los que tienen mayor probabilidad hasta menor probabilidad, cojo los 1000 primeros, que son los que puedo llamar, y realizo esa llamada. Pues esa cosa que a nivel de negocio es clave, a un científico de datos, si los datos están como tocan, pues le puede costar en 15 días, 3 semanas lo tiene. ¿Cuáles son los pasos que realiza un científico de datos? Pues bueno, los pasos que realiza un científico de datos los tenéis aquí. Que sería, lo primero es la pregunta negocio o la pregunta que el científico de datos tiene que resolver. La segunda es comprender los datos. Fijaros que hay un primer bucle, ¿vale? Hasta que no se comprenden bien los datos no se pasa. Una vez que se comprenden bien los datos hay que prepararlos, pues muchas veces te encuentras datos que están sucios. Por ejemplo, a nivel clínico, pues algún error de poner una coma, te encuentras que te aparecen, en vez de ser, no sé, 80,2 kilogramos, se les ha olvidado poner la coma y te aparece 802 kilogramos. Pues evidentemente esos son errores que tienes que resolver. El siguiente apartado es el de modelización, que ya hablaremos, donde tú planteas el modelo que vas a utilizar para resolver la pregunta de negocio. Ese modelo lo tienes que evaluar y una vez que ya lo has evaluado, pues lo que haces es o bien te lo llevas ya a producción o bien haces un informe para quien te ha pedido esa pregunta o bien la aplicación que, digamos, al final te soliciten desde un principio. Vale, pues esto sería lo que haría un científico de datos. ¿Dónde está aquí escondida la famosa inteligencia artificial? Pues bueno, la inteligencia artificial está ahí escondida. Cuando hablamos a día de hoy de inteligencia artificial, en verdad inteligencia artificial, lo veremos a continuación, lo que se conoce a día de hoy como inteligencia artificial es un subconjunto de lo que de verdad es la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial que funciona a día de hoy es otro de los términos que ha comentado el doctor Ibáñez al comienzo, el de aprendizaje profundo, y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pues bueno, esta diapositiva me gusta mucho porque también resume un poco la evolución de la inteligencia artificial y aparecen también 3 conceptos que también se oyen mucho y es un poco por situarlos. Esto la diapositiva está hecha a propósito, son subconjuntos. Entonces, lo que primero nos encontramos, el conjunto más exterior, habla de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pues bueno, están los trabajos de Turing. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto la película sobre su vida, que son anteriores a 1950, pero la primera vez que aparece el concepto de inteligencia artificial en una conferencia es en el 57 en Estados Unidos. Entonces ahí se define la inteligencia artificial y digamos que desde el 57 hasta el 80 se consiguen avances pues aplicando, pues eso, son sistemas basados en reglas, se intenta emular un poco el razonamiento humano. Sistemas basados en reglas, agentes, mediante lógica, o sea, diferentes aproximaciones. En el 80, lo que se empieza a explotar es que, bueno, cualquier problema de inteligencia artificial, cuando tú lo rascas hasta abajo, en definitiva se puede ver como un problema de intentar modelizar 2 conjuntos de datos. Tienes un conjunto de datos que es una entrada y tienes un conjunto de datos que es una salida. Por ejemplo, en un problema de reconocimiento de imágenes, tú tienes un conjunto de datos que serían las diferentes imágenes y un conjunto de salida que son las diferentes etiquetas. Entonces, en lo que tienes que meter en el medio, encastrar, es un modelo matemático. Que alguien puede pensar, hombre, es que eso lo está haciendo la estadística durante muchos años, efectivamente. O sea, aquí no se inventa nada nuevo. Los términos de machine learning o aprendizaje matemático son una evolución de los modelos estadísticos clásicos. Lo que pasa es que aumentamos el número de parámetros, como comentaremos más adelante, y aumentamos la complejidad del modelo. Bien, con esta aproximación se consiguen, digamos, aplicaciones reales, como puede ser la detección del spam, ¿vale? Durante estos años se consiguen algunas, pero tampoco llega a ser un éxito, digamos, muy grande. Entonces llegamos a la década de 2010 y aparece el aprendizaje profundo, que el aprendizaje profundo es simplemente lo mismo que el aprendizaje máquina, pero donde la complejidad de los modelos
pues le damos varios órdenes de magnitud. ¿Y cómo ligamos esto con los datos? Pues muy sencillo. Sabéis que, digamos, para ajustar cualquier modelo matemático uno necesita datos. Si no tuviésemos los datos, si no tuviésemos el famoso Big Data, no podríamos ajustar los modelos de aprendizaje profundo y no tendríamos las aplicaciones de inteligencia artificial que tenemos a día de hoy. Es decir, si no tuviéramos los datos del famoso Big Data, sin el aprendizaje profundo, ellos dos van a ser los que van a hacer que los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy funcionen. De hecho, cuando uno habla de inteligencia artificial a día de hoy, inteligencia artificial está hablando de sistemas de aprendizaje profundo. Los sistemas comerciales, los sistemas que vende Google, cualquier sistema de IA a día de hoy, comercial, está dentro de ese último subconjunto de aprendizaje profundo. Vamos a hablar un poco más de estos sistemas. Os he puesto un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo muy sencillo sería un sistema de inteligencia artificial para dummies, como se suele decir. Entonces, en este sistema de inteligencia artificial para, digamos, para novatos, tendríamos una salida. Bueno, este sistema, claro, yo ya me he lanzado porque salgo algunas veces a correr. Este sistema es para medir, digamos, la cantidad de pulsaciones por minuto máxima que tú puedes llegar a tener con una cierta edad. Entonces tú, por ejemplo, aquí, si tu edad son 50, lo sustituyes en la fórmula y tendrías 50 por 0,7 son 35, 200 menos 35, 165. Con lo cual, yo sé que no puedo llegar a superar esas 165 pulsaciones cuando salga a correr. Bien, pues esto sería un modelo de inteligencia artificial que tiene una entrada, que es la edad, tiene una salida, que es el número de pulsaciones, y una cosa importante que van a salir a lo largo de la charla, que tiene dos parámetros, el 200 y el 0,7. Si yo cambio esos dos parámetros, evidentemente la salida del modelo va a cambiar. Entonces, lo que se hace en estos sistemas es, tú a priori el 200 y el 0,7 no lo sabes, coges un montón de corredores de diferentes edades y cuando ves, digamos, un número de pulsaciones máximas, lo que haces es un ajuste lineal. Es un ajuste lineal que yo creo que casi todos hemos hecho alguna vez, con dos parámetros, y esos dos parámetros justamente vienen de la población que tú tienes. Pues esto es un sistema de inteligencia artificial. ¿Y cuál es la diferencia con los sistemas de inteligencia artificial que se están vendiendo a día de hoy? Pues el número de parámetros. Como veremos a continuación, la diferencia es, hay mayor número de entradas, hay mayor número de parámetros y sobre todo ya no vamos a hablar de modelos lineales, sino que vamos a hablar de modelos que son extremadamente complejos. ¿Y esto funciona? Bueno, pues claro que funciona. Esto que veis aquí son diferentes competiciones donde se ha comparado un sistema de inteligencia artificial con los humanos. Por ejemplo, por no meterme en todos, en la parte izquierda superior tenéis una competición muy famosa que es el reconocimiento de imágenes. En esa competición, fijaros, 2010, 2011, 2012, 2013, cómo el tanto por ciento de error de los sistemas va bajando y además fijaros cómo baja a una velocidad bastante alta. Y fijaros una cosa curiosa, que es el error humano en este tipo de problema, en la línea discontinua. Fijaros que a partir del 2015 los humanos cometemos más errores que los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, a partir del 2015 hay un sistema de inteligencia artificial que ve mejor que nosotros. La competición de abajo es para reconocer diferentes sonidos en una base de datos también, digamos, famosa. Fijaros que la curva violeta va subiendo, esto se corta en el 2017, ya os adelanto que en el 2018 el sistema de inteligencia artificial oía mejor que nosotros. En la parte derecha, parte superior, es una competición también famosa sobre el reconocimiento de situaciones. En este tipo de problemas lo que tú tienes es, te enseñan una foto y tú ahí tienes que decir, hombre, pues veo un sol, veo nubes, veo a un ciclista corriendo. Pues bueno, fijaros cómo va subiendo la curva violeta, que es el sistema de inteligencia artificial. Ya sabéis lo que pasó a principios del 2019. O sea, el sistema de inteligencia artificial nos ganaba a los humanos. El de abajo, cuando un sistema de inteligencia artificial, hay una película sobre esto, que justamente se llama AlphaGo,
un sistema de inteligencia artificial ganó al jugador, al campeón mundial de Go. Para que os hagáis una idea, el Go son 10 elevado a 138 posibilidades. El ajedrez son 10 elevado a 48. Luego el Go es muchísimo más complejo que el ajedrez. De hecho, cuando se ganó a Kasparov, se planteaba que íbamos a tardar 20 años en ganar al campeón mundial del Go mediante un sistema de inteligencia artificial y se tardó mucho menos. Pues eso en cuanto a oír, escuchar, entender, planificar, pero es que lo que está pegando bastante fuerte en los últimos años son los sistemas generativos. Esto que veis aquí es un sistema de inteligencia artificial que es capaz de generar texto. Y este sistema de inteligencia artificial hace una cosa tan peligrosa, bajo mi punto de vista, como lo que veis aquí. Tú le pones una frase y el sistema automáticamente es capaz de escribirte pues, un par de páginas sobre esa frase que tú le has puesto. Imaginaros el poder que tiene esto para el tema de las fake news. O sea, tienes un sistema de inteligencia artificial que solamente poniendo un par de frases continuamente te puede estar lanzando textos que tienen su significado propio. Y sobre esto quisiera pararme aquí sobre el número de parámetros también. Fijaros, el sistema que yo os he puesto antes, en esta gráfica, que no sé si se aprecia muy bien, pero yo os lo digo, esto aparece en febrero del 2019, es el GPT-2 y tiene 1.500 millones de parámetros. Y yo he hablado, fijaros, una línea recta comentaba que tenía 2 parámetros. El sistema que os acabo de mostrar tiene 1.500 millones de parámetros. En octubre sale el Megatron de NVIDIA, que tiene 8.300 millones de parámetros. Y lo último que ha aparecido, para no aburriros, es el GPT-3, que apareció pues este año, marzo de este año, que tiene 175.000 millones de parámetros. Imaginaros, para ajustar esto, e imaginaros la cantidad de datos que debe comer este modelo para ajustarse. E imaginaros las capacidades de este modelo. Si el GPT-2, que tenía 1.500 millones de parámetros, hacía lo que he comentado anteriormente, imaginaos el GPT-3 lo que es capaz de hacer. Otro modelo generativo famoso, ya estoy viendo el tiempo y no me quiero extender mucho para no aburriros, es lo que se conoce como las redes generativas adversariales, que en este caso tenemos 2 modelos de inteligencia artificial que están interactuando entre sí. Por una parte, tienes el discriminador, que es el que tiene que decidir si los datos son reales o se los inventa el generador, y por otra parte el generador, que lo que hace es inventarse datos. El ejemplo clásico de esta red es, pues por ejemplo, fotos de perros. Entonces aquí tú vas pasándole al discriminador fotos de perros del mundo real o bien fotos de perros que se los inventa el generador. Entonces estos 2 sistemas van aprendiendo. Por una parte, el discriminador tiene que cada vez intentar que no le engañen, sabiendo que o que vienen del mundo real o que se los inventa el generador, y por otra parte, el generador tiene que cada vez generar mejores fotos de perro para intentar engañar al discriminador. Alguien puede pensar, pues esto es una aplicación un poco estúpida, pero ¿y si son otro tipo de datos? Por ejemplo, esto que veis aquí son caracteres de tipo anime o manga, y son todos generados por una inteligencia artificial. Ninguno de estos caracteres los ha pintado un humano. Los ha pintado todos un sistema generativo. Esto que veis aquí son, digamos, pues eso, diseños de vestidos como Balenciaga, que también los ha pintado un sistema generativo. No hay ningún humano por medio. Esto que veis aquí es otro sistema generativo también, que lo que hace es combina diferentes modelos de música o de diferentes géneros con diferentes, lo diré, cantantes. Por ejemplo, puedes ver a Frank Sinatra cantando una canción de rock o un cantante de heavy cantando una canción de Frank Sinatra. La verdad es que es una aplicación curiosa y que os animo a que la conozcáis. Esto se está aplicando mucho en física. Como hay muchos estudiantes de física, voy a aprovechar. Pues este tipo de modelos generativos se están utilizando para justamente generar nuevos datos de tipo físico. Y fijaros en lo que os he puesto abajo, que es justamente, no me he equivocado, tampoco es un fake,
El 27 de noviembre del 2020 hay un webinar sobre esto, sobre las GAN, lo que acabo de comentar, para justamente investigación en físicas. Si podéis pegarle un vistazo, si os podéis conectar, vais a ver que es un campo de bastante ebullición. Aplicaciones de inteligencia artificial, ya resumiendo un poco, pues bueno, todos los tipos y todos los colores. No me voy a parar porque ya lo digo que lo tenéis o lo veis hasta en la sopa donde se pueden aplicar estas tecnologías. ¿Por qué está saliendo tanto? Pues porque hay 3 grandes fake que la gente se piensa que son mentiras. La primera es que la inteligencia artificial es cara. Eso no es verdad por lo que os he dicho al principio de la charla. La segunda es que tiene largos periodos de desarrollo. Tampoco es verdad. Hay muchas herramientas y modelos en Internet. Y lo tercero es que solamente lo aplican los multinacionales. Tampoco es verdad. En Valencia están saliendo muchas startups que son muy interesantes, que están haciendo uso de inteligencia artificial y que están, vamos, se están internacionalizando a un ritmo bastante grande. Aquí tenéis, por ejemplo, el tema que yo comentaba de que es bastante barata. Pues todo esto que veis aquí son las herramientas que nosotros utilizamos para implementar de sistemas de inteligencia artificial y todo es gratis. Todas estas herramientas son gratis. Segundo elemento importante cuando alguien se mete en una investigación, en un trabajo, la información. Pues esto que veis aquí es, por una parte, el archive.org, que era un repositorio para físicas, que al final, digamos, toda la gente que trabajamos en informática lo hemos invadido, y cualquier cosa que queráis buscar de inteligencia artificial, el mejor punto de partida para buscarlo es justamente este repositorio. Y luego veis aquí capturas que os he hecho de diferentes posts para que veáis que, digamos, implementar estos elementos tienen, aparte de la explicación del problema, tienen el código que lo desarrollan, con lo cual, vamos, tenéis una cantidad de información brutal. Esto es otra de las cosas que hace la inteligencia artificial bastante barata, que es el tema que se conoce como aprendizaje por transferencia y consiste en coger un modelo que hace una cosa y con poca capacidad de cálculo y con pocos datos, tunearlo y que haga otro tipo de cosas. Por ejemplo, esto que veis aquí, ahí se ven 7 elefantes, no sé si lo vais a ver porque yo tengo tapada la diapositiva, pero yo creo que lo estáis viendo en pantalla completa. En la parte superior aparecen 9 elefantes, ahora mismo es difícil verlo, y se va a ver una vaca en la siguiente. Oh, perdonad. Vale, el recuadro azul es de una vaca y en la parte superior, no sé si lo vais a ver, son una serie de elefantes. Pues bien, esto es un proyecto que lo hizo una ONG para preservar la fauna africana y lo que hicieron fue coger un modelo que segmentaba todo tipo de animales y entrenarlo para que solamente segmentara elefantes y pues cabras o vacas o algún animal de tipo corral que se podrían encontrar allí. Hicieron uso del aprendizaje por transferencia. Otra aplicación es esta. Esto que veis aquí lo podéis encontrar de forma gratuita en Internet. Vale, he quitado el sonido, pero lo que habéis visto antes es un segmentador de imagen en tiempo real. Pues eso es gratuito en Internet, te lo puedes bajar. Entonces tú lo que haces es te lo bajas y tú luego lo puedes adecuar a tu aplicación. Y aquí lo que ha hecho la gente ha sido bajarse ese segmentador y en vez de decirle que lo segmente en toda la imagen, lo que se le ha dicho es, no, solamente me interesan los semáforos y los coches. Entonces te bajas un modelo que cuesta mucho entrenar, lo modificas brevemente para tu aplicación y ya lo puedes poner en producción. No, es normal entonces que dicho todo esto, pues evidentemente se necesite cada vez más a especialistas en inteligencia artificial. Esto os animo a que lo busquéis. A mí siempre que me ponen un report de esto lo intento buscar para ver si es que me están engañando. Pero esto salió a principios de este año, en el 2020, y resulta que el perfil más buscado el año pasado, con un incremento del 75%, son los especialistas en inteligencia artificial. Y bueno, para la gente que está en Valencia, fijaros que hay un punto que es donde están los empleos, aparece Madrid, Barcelona y como tercera ciudad, Valencia.
Con lo cual, digamos, es una cuestión que es para pues, congratularnos de que en nuestra ciudad tengamos este ecosistema tan potente de startups que están creciendo y que están necesitando este tipo de perfiles. No solamente a nivel de empleo, sino también a nivel de investigación. Os animo también, este libro es gratuito. A mí me pareció buenísimo. Y habla del cuarto paradigma en ciencia. Entonces, pues bueno, habla del cuarto paradigma porque para el autor hay 4 paradigmas. El primero es el observacional, en el cual, pues bueno, desde los griegos la gente veía los fenómenos e intentaba explicarlos. Luego el siguiente es ponerle matemáticas o ponerle ecuaciones a esa parte observacional. El tercero es, bueno, vamos a simularlo, el famoso método Monte Carlo, Ulam y, por ejemplo, todo lo que se tuvo que inventar para el tema de la bomba atómica. Y el último, pues ya llegamos al cuarto paradigma, es utilizar justamente estos modelos para justamente intentar extraer conocimiento de ellos y que sea un conocimiento que se pueda aplicar a la física y que pueda avanzar en la física. Entonces yo os recomiendo que si podéis lo veáis porque a mí me parece un libro extremadamente interesante. Sé que he recomendado muchos libros, pero esto es que no para de crecer. Esto he intentado poner los 6 que más me gustan. Si yo tuviera que escoger entre estos 6, por empezar con alguno, el que más me gusta es el de máquinas predictivas. Está escrito para inteligencia artificial y no tiene ni una sola ecuación. Yo creo que es uno de los libros más claros de este tipo de temas que he leído. Y el siguiente es el de superpotencias de la inteligencia artificial, porque nos sitúa muy claramente cómo está el tema en cuanto a las superpotencias de Estados Unidos, China y Europa. Es una persona que estuvo trabajando en Estados Unidos y en China, sabe en cada país cómo se está manejando este tipo de cosas y cuenta una historia muy curiosa, que es el punto de lanzamiento para China de inteligencia artificial fue justamente cuando un sistema de inteligencia artificial ganó al campeón mundial del Go, porque el Go a nivel en Oriente es poco menos que un deporte nacional y claro, eso sí que fue pues como digamos un punto de ruptura y justamente en ese punto fue cuando se plantearon empezar a meterse en esos temas y fijaros que estoy hablando de un país que era eminentemente agrícola y en una serie de años se han colocado como superpotencia de la inteligencia artificial. Yo creo que con la que nos está cayendo con el tema del COVID, igual deberíamos empezar a mirar hacia China, respetando evidentemente toda la parte de protección de datos y todo lo que haya que respetar, pero yo creo que este tipo de tecnologías son las que pueden hacer un cambio en un país y si lo lograron hacer en China, con un país tan grande, ¿por qué no lo van a lograr en un país como el nuestro? Y no os aburro más, he corrido mucho por si queréis hacer alguna pregunta y bueno, esto os he intentado dar pues mi visión de este tema de intentar unir las piezas de Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias, doctor Soria. Si alguno de los ponentes quiere realizar alguna pregunta, por favor en el apartado preguntas y respuestas, no en el de chat. Pueden ahí empezar a escribir sus preguntas y las leeremos y responderá el doctor Soria si lo cree conveniente. Yo quisiera, en primer lugar, felicitarle por la ponencia y luego aprovechar este pequeño tiempo para dar las gracias al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, que es el que ha posibilitado que tengamos esta reunión de hoy y los días sucesivos, así como a la Universidad de Valencia, al MASPRAC y a la Autónoma de Madrid, porque todos han colaborado en la realización de este curso, que creo que es de muy alto nivel. Y, por supuesto, a los ponentes por participar y a la audiencia online, que es nuestra primera experiencia y creo que está resultando muy positiva. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Doctor Soria, yo tengo una pregunta y es la siguiente.
Ha comentado la posibilidad del control a través de la información. ¿Vamos a ir hacia un mundo en el que estaremos todos controlados? Esa me parece que es una excelente pregunta. Y mi opinión personal es que sí. Pero lo más gracioso es que el propio control nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Y no somos conscientes de la cantidad de información que estamos compartiendo solamente por abrir una aplicación, solamente por poner un comentario en una red social. Hay un estudio por ahí que dice que con 15, 20 me gustas en Facebook, esta red social te conoce mejor que tu pareja. Y eso lo estamos proporcionando nosotros, no hay ningún control. Tenemos varias preguntas, pero vamos a empezar por... Sí. La pregunta de Rubén, no sé si el profesor Soria la está leyendo. Me gustaría estudiar un máster de ciencia de datos, pero existe una gran oferta, tanto pública como privada. ¿Recomendarías alguno? Yo me voy a adelantar a Emilio y quiero subrayar que él es director de un máster de ciencia de datos y director de un máster de inteligencia artificial. Solo digo eso. No sé si él quiere añadir algo más. A ver, yo si me permitís, porque claro, en estas cosas siempre al final uno acaba hablando de su libro y tampoco quiero esto, pero vamos. En principio en la Universidad de Valencia tenemos un máster en ciencia de datos y además estoy súper contento porque este año hemos tenido 250 preinscripciones para 25 plazas. Esta es la quinta edición, tenemos el 100% de gente que está en empresas trabajando ya y que están trabajando antes incluso de acabar los estudios. Entonces, bueno, yo te recomendaría el mío, por supuesto. La segunda pregunta la hace Cristian y dice: ¿crees que algún día se podrá engañar completamente con el generador al detector, con la imposibilidad que ello conlleva a que nos podamos detectar fake news, etcétera? Pues buena pregunta, pero yo creo que sí. De hecho, hay trabajos ya que llevarán unos 6-7 meses que con solamente una foto son capaces de hacer todo un vídeo. Yo siempre lo digo en las empresas cuando voy de charlas, que lo digo un poco en broma, pero es verdad, si recibís un vídeo de vuestro presidente diciendo que borréis todos los discos duros, no lo hagáis porque seguramente va a ser un fake. De hecho, hay vídeos por ahí donde se ve hablando a Obama que está diciendo cosas que no tocan y justamente un vídeo falso. ¿Cuándo fue? La semana pasada salió un trabajo de gente que está trabajando en el MIT que está intentando detectar esas noticias falsas utilizando, digamos, los ritmos biológicos. Es decir, cuando vosotros me estáis viendo con una cierta resolución, se puede ver un poco, pues eso, cómo respiro, cómo, digamos, va pasando la sangre por las diferentes venas, pues están utilizando justamente esos medidores biológicos para intentar cazar las fake. O sea, es una cosa extremadamente compleja y cuidado con las noticias falsas porque están a un nivel que da miedo, asusta. Sí, bueno, pero mentirosos ha habido toda la historia de la humanidad, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, tú imagínate que de ti hacen un vídeo con una foto y te lo ponen en redes sociales a ti diciendo cosas que no tocan, a ver cómo paras eso. Tenemos una tercera y última pregunta de Pablo que dice: ¿los modelos más complejos que tienen millones de parámetros son creados por personas? En definitiva, sí, estos modelos son libres. Y me explico con libre. Pasa lo mismo en una regresión lineal. Tú sabes que hay un sesgo y hay una pendiente y lo vas ajustando por métodos matemáticos. Normalmente el que más se utiliza es el de por descenso por gradiente, los diferentes parámetros que tiene el modelo. Lo que pasa, el gran problema es que son cajas negras. Al tener tantos parámetros es muy difícil saber por qué funcionan tan bien, que es uno de los problemas que hay, por ejemplo, en el coche autónomo. Claro, uno no se sube en un coche sin saber por qué funciona bien. O sea, no es que la tecnología no funcione bien, sino a ver cómo certificas un modelo de estas características. Y luego el otro gran problema con el número de parámetros es la huella de carbono. O sea, al ritmo que vamos,
el entrenamiento de estos sistemas va a impactar de forma muy directa en el cambio climático. Y de hecho, hay una investigación ya que está empezando a pegar 180 grados en cuanto de no vayamos con meter más parámetros, porque eso supone gastar muchísima energía y vamos a impactar de forma muy directa en el clima. Y entonces se están planteando a intentar llegar a lo mismo con modelos más pequeños. No te escucho. Ahora. Presencial y de la Fundación, pues agradecemos al profesor Emilio Soria su charla y le animo a que en la próxima semana haga él la presentación del siguiente ponente, que es el profesor Manuel Sánchez Montañés. Sin problemas. Tú, José Así María, que... lo que pidas, lo tienes. Pues Gracias, muchísimas gracias, gracias. Hoy la verdad es que el doctor Ibáñez ha sido un héroe porque en Valencia está diluviando. Tenemos lluvia abundantísima. Sí. Nos llegaba el agua a los tobillos cuando hemos entrado en la fundación. Así es que casi que hemos aprendido a nadar para poder llegar. Gracias a todos y ha sido un verdadero privilegio tener nuestra primera audiencia telemática. Gracias por estar ahí. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, doctor Soria. Gracias, Elena. Gracias, doctor Ibáñez. Gracias, Fundación. Y a ver si pasamos esta noche, que efectivamente será noche de héroes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora, gracias.